Nektarion imisom en pisti, osemtheon theraquon ta Christum. Hoy nos reunimos acá y me parece que nos tenemos que reunir más veces. Por supuesto que este año ha sido un año particular, es un año difícil y sigue siendo difícil. Ha sido para todos nosotros. Tomen asiento, no lo voy a torturar más, mucho tiempo más, pero quería hacer esta pequeña reflexión ya que nos encontramos en este lugar. Un año difícil para todos y sigue siendo difícil, sobre todo para los que están en Grecia, con lamentablemente muchas víctimas, con lamentablemente muchos muertos, muchos casos, y en Europa también. Así que, por supuesto, seguimos rezando nosotros por ellos. Y bueno, y nosotros, por supuesto, nos tenemos que seguir cuidando. Si bien acá las cuestiones pareciera ser que están un poco mejor, tenemos que seguir cuidándonos unos a otros para que esta cuestión, de alguna u otra manera, sea más fácil de pasar. La única forma es que nos cuidemos unos con otros. Y venimos, como dije, a festejar en esta capilla tan querida de San Nectarios. San Nectarios, como ustedes saben, fue obispo de la Iglesia. Es uno de los santos modernos de nuestra Iglesia, ya que fue canonizado en el año 1961 por el patriarca ecuménico Atenágoras, otro gran hombre de la Iglesia. San Nectario nació en Silibria, en la ciudad de Silibria, y era de una familia muy pobre. Era una familia muy pobre, pero él tenía mucha devoción, era una persona muy pía, así es que necesariamente por la pobreza de su familia tuvo que emigrar a la gran ciudad, a Constantinopla, así que en Constantinopla comenzó desde muy pequeño, a los 13 años, a trabajar, y trabajaba de una forma muy dura para mantenerse él mismo y para poder mantener a su familia que había quedado en Silibria. Trabajaba bajo circunstancias muy adversas, circunstancias que hoy en día las podríamos catalogar como explotación. Y verdaderamente a San Nectario como joven lo explotaron, aunque después pudo conseguir otro trabajo, pudo traer a su familia a Constantinopla. Después de Constantinopla pudo ir y estuvo durante 10 años en la isla de Quíos, estudiando y trabajando, y luego fue a parar a Atenas a seguir con sus estudios gracias a un mecenas que él contactó en aquellos años en la isla de Quíos. Y a partir de ahí comenzó a estudiar y fue ordenado diácono, fue ordenado sacerdote, y de esta forma encontraron que era una persona muy importante para poder ayudar a el patriarcado de Alejandría, que tiene su sede, como ustedes saben, en la ciudad homónima, en África, tiene esta jurisdicción. Entonces, en aquella época estaba un patriarca que era muy viejo, era muy anciano, el patriarca Sofronio IV, el cual, escuchando ya de la fama de San Nectario, lo manda a buscar y lo trae al patriarcado de Alejandría, en Alejandría, en Egipto, y lo hace secretario del patriarcado. Y no mucho tiempo después, como ve de sus dotes, como ve de su capacidad, lo ordenan metropolita de Pentápolis. Pentápolis es una ciudad muy antigua que está en la actual Libia. Es ahí donde San Nectario fue obispo. Pero por supuesto, en este mundo las cosas no son tan fáciles, por supuesto menos para los santos. Y como nosotros los hombres, y sobre todo los hombres de la Iglesia, no estamos exentos de todas las pasiones, comenzó esta pasión que es muy peligrosa y que se llama
la envidia. En griego se llama zonos, ¿sí? Zonos. Y sí, los demás obispos y demás comenzaron a hablar y viendo la capacidad de vida santa de este hombre, le comenzaron a llenar la cabeza al pobre patriarca que ya era anciano y así lo convencieron de que San Nectario le quería arrebatar el puesto porque ya era un hombre de más de 90 años. Así que el patriarca, por supuesto, imagínense a esa edad, con todas las inseguridades propias de la edad y demás, el patriarca inmediatamente lo cesó de su cargo a San Nectario, al obispo de Pentápolis, y San Nectario sin decir nada, San Nectario sin defenderse, sin pedir que el sínodo le hiciera juicio eclesiástico y demás, inmediatamente agarró todas sus cosas y se fue a Atenas. En Atenas, por supuesto, este hombre que era obispo y demás, que contaba esta fama tan importante como hombre de la iglesia, quedó sin trabajo. Y los hermanos, entre comillas, hermanos, obispos de él, hicieron llegar toda la mala fama que le habían hecho en Alejandría y le hicieron llegar a Atenas. Por supuesto eran obispos griegos. Le hicieron llegar la misma fama, se le hicieron llegar a Atenas, de la forma que este pobre hombre no tenía ni para comer, porque nadie le daba trabajo. Por fin le dieron un puesto, como él tenía muy buena expresión oral, era un retórico. El obispo de Chalquida le dio un puesto para ser hieroquírix, es decir, para predicar la palabra, por supuesto, él siendo obispo no podía ser obispo en Grecia, porque estaba suspendido, era obispo de otro patriarcado, estaba en una situación tremenda. Pero él sin decir nada, buscó de un lado, buscó del otro, se murió de hambre, no le pidió nada a nadie, y cuando llegó el tiempo y empezó la gente a ver cómo era su vida, la misma gente en Chalquida y en Atenas, como empezó a ver cuál era su vida, y verdaderamente empezó a comprobar que lo que se decía de San Nectario, barbaridades dijeron de San Nectario, en aquella época, que lo que decían de este hombre eran todo falsedades, la gente entonces comenzó a ayudarle, comenzó entonces a creer verdaderamente que este hombre, no solamente que no era lo que decían los demás, sino que este hombre verdaderamente era un santo. Porque San Nectario comenzó a hacer milagros, por eso le llamamos el milagroso, como San Nicolás, porque no hizo milagros después de muerto, empezó a hacer milagros en vida. Después de esto entonces la gente se convenció, tuvo un periodo en Chalquida y después pasó a ser el director de la Escuela Teológica de Atenas, Risario, que por supuesto en aquella época estaba en su época de oro y estuvo también muchos años, hizo muchas cosas, porque aparte era una persona muy cultivada desde el punto de vista teológico. Y por fin San Nectario termina en la isla de Aegina, ¿sí? Después de estar 10 años en la escuela teológica ahí en Risario, él mismo va a Aegina, renuncia después de haber hecho todo lo que hizo y va a fundar un monasterio de monjas, que es ahí donde va a emplear los últimos años de su vida para esta obra, para este monasterio. Por supuesto, seguramente muchos de ustedes lo deben haber visitado en la isla de Aegina, monasterio de Santa Trinidad, que tampoco en días de San Nectario lo pudo hacer que fuera reconocido, ¿no? Fue reconocido mucho después. San Nectario falleció, tampoco falleció sin dolor, falleció de un cáncer de próstata por el año 1920. ¿Sí? Murió el 8 de noviembre de 1920, y por supuesto lo celebramos el día 9 porque para nosotros el día 8 de la noche ya es 9. Entonces comenzó después de su muerte a hacer milagros, la gente ya estaba verdaderamente convencida, y es por eso que el patriarca ecuménico Atenágoras en el año 1960 lo canoniza y lo coloca en
la lista de santos de la Iglesia Ortodoxa. San Nectario para todos nosotros y sobre todo para los clérigos es un gran ejemplo, porque cuando sufrió de todas estas cuestiones, cuando sus hermanos, los demás clérigos, de una y de otra manera hicieron esta fama de él y fue echado del patriarcado de Alejandría de esta forma y le hicieron de una manera muy difícil la vida, él nunca abrió la boca para defenderse. Siempre fue humilde, siempre fue manso, nunca discutió, nunca quiso dar su razón de ser, nunca quiso exponer. De esta forma tenemos un ejemplo, así como San Nicolás, como San Basilio, santos muy antiguos, ¿no? Pero tenemos en nuestro siglo pasado, bueno, pero en esta modernidad, en los años 1900, un santo que verdaderamente es tal cual como los santos antiguos, como estos que nombré, como un San Nicolás, como un San Basilio, como un San Gregorio el Grande. Es por eso que nosotros lo queremos mucho y lo tenemos como ejemplo. Siempre tenemos que tener este tipo de ejemplos y de paradigmas que son verdaderamente extensiones del mismo Cristo. Los santos son extensiones, son proyecciones del mismo Cristo, que nos vienen a enseñar el amor incondicional para con todo el mundo. Hoy leemos el Evangelio, esta película evangélica del samaritano, del buen samaritano, que nos enseña que todo aquel que comparte conmigo la naturaleza humana es nuestro prójimo. Y tenemos que comportarnos con nuestro prójimo de la manera en la cual le dice Cristo a este legista. Es decir, con misericordia, con respeto, por sobre todas las cosas, con amor incondicional, así como lo hizo nuestro Padre de los Santos, Nectario el Milagroso, al cual le pedimos sus intercesiones para que nos proteja y proteja a todos nuestros amigos, hermanos y parientes en Grecia y en todo el mundo de esta pandemia y de todos los problemas y todas las problemáticas que tenemos en el mundo en el día de hoy. Muchas gracias por recibirme acá y cuando esto de alguna forma se normalice, esperamos no solamente venir una sola vez al año, sino poder hacer algún programa que podamos venir 2, 3, 4 veces al año para celebrar en esta capilla. Se puede hacer perfectamente, estamos al aire libre, conservando la distancia. Creo que es lo más importante y así, tanto en invierno como en verano, si hace un día lindo, podemos programar para poder venir algunas, no solamente el día de San Nectario en el Panigiri, sino otras veces para celebrar en esta hermosa capilla. Que San Nectario, por sus intercesiones, les conceda a todos ustedes, a sus parientes, a sus amigos, protección y envíe sus gracias abundantes y nos proteja a todos en todo mal. Διεύκον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.